Lilian Rosagel, en ningún espejo ha cabido mi reflejo, en ningún hombre, ni mujer tampoco. Siempre he sido una mujer enorme desde que tengo memoria, de corazón sobre todo. Y hoy me toca acompañar al maestro Armando Trejo en esta función dedicada a esta fiesta del libro y la rosa, donde festejamos los libros y la palabra. Yo no sé ustedes cuál fue su primera palabra. Cuenta mi mamá que mi primera palabra fue papá. Pero ¿ustedes saben cuál fue su primera palabra para gritar en voz alta? ¿No? La mía fue, pásele, pásele, ¿qué le vamos a dar? Porque soy hija de vendedores ambulantes y vengo de Iztapalapa para el mundo. ¿Hay alguien aquí más de Iztapalapa? ¡Uy, qué emoción! Y mi abuela, yo vengo de un linaje donde mi abuela nació sin desnudez, sin tiempo y sin caricia. Nació como una yegua salvaje que tiene que apresurar su paso para que no la dejen atrás. Fue migrante y como un pájaro que huye del invierno, ella huyó del hambre y se casó. Se casó como se lo ordenó Dios. Fue obediente y fue silencio, como se lo ordenó Dios. Tuvo su sexo siempre abierto y siempre disponible, como se lo ordenó Dios. Parió 6 criaturas, como se lo ordenó el Señor. Murió anhelando la vida y la ternura, como se lo ordenó Dios. Y yo me pregunté hoy qué quería contar y cómo lo quería contar. Y la verdad es que estoy siendo un poco desobediente, porque les traía cuentos para todo público. Pero honestamente lo que yo ensayé con las entrañas es un cuento de tradición oral femenino. Porque una cosa que a mí me ha inquietado en la narración oral y en la palabra es qué contaban las mujeres. Y he descubierto 3 cosas importantes. La primera es que en todos los cuentos que se les contaban a las mujeres siempre hay desobediencia. Sí, desobediencia. La segunda cosa vital es que siempre hay astucia. Así como la tradición oral mexicana, donde el conejo es más astuto que el coyote, o también el conejo es más astuta o astuto que el cocodrilo, en los cuentos de las mujeres hay un montón de astucia. Y después de esto, hay la tercera cosa, que es a partir de la desobediencia y a la astucia, nace algo vivo, algo nuevo. Una vez que fui a Oaxaca, me contó una de las mujeres, uno de sus cuentos, que tenía esas 3 cosas. Ella me contaba que en su comunidad, allá en Oaxaca, las mujeres no podían ir a sembrar su maíz menstruando porque la tierra se enfadaba. Pero hubo una mujer que desobedeció y fue a sembrar su maíz menstruando. Cuentan las mujeres de su comunidad que es por ella que comenzó a nacer el maíz pinto. Y el cuento que hoy yo les voy a traer para ustedes es un cuento que cuando yo lo escuché la primera vez no entendí nada. Yo decía, ¿de qué está hablando? El cuento se llama La mujer esqueleto. ¿Y por qué no lo entendí? Porque como diría la hermosa Liliana Bodoc, que el lenguaje simbólico, el lenguaje poético, es un lenguaje que queda rezagado porque dice que es cosa de enamorados, de enamoradas, cosa de mujeres solteronas, cosa de locos, y que se jerarquiza, ¿no? El pensamiento poético está más abajo que el pensamiento racional. Y este cuento está lleno de lo simbólico. Los huesos no solo son huesos, el rojo no solo es rojo, el mar profundo no solo es un mar profundo. Y este cuento me encantaría regalárselos hoy para esta función mañanera, para que despierten ese corazón simbólico que todas y todos guardamos, y espero que lo disfruten. Cuentan las abuelas iñuí que este cuento es verdad. Y es que ellas dicen que hace mucho, pero mucho tiempo, existió una mujer joven que no quería casarse con ningún hombre que tuviese cicatrices. Sí, él buscaba un hombre perfecto, liso, ideal, sin heridas. Y su papá le insistía que eso era imposible, que todo lo humano
¿tienes cicatrices? Dice, el ombligo es la primera cicatriz, hija. Lo que tú buscas es imposible. Y ella, un poco encaprichada, decía que solo se casaría con un hombre sin heridas. Una noche llena de estrellas, donde ella estaba con su padre en su iglú, tocaron a la puerta y eran dos hombres blancos, blancos como la nieve. Tenían el cabello blanco, las cejas blancas, las pestañas blancas, la barba blanca, la piel blanca y seguro que hasta el alma blanca. Entraron porque querían pedirle la mano a su hija y aquella mujer al verlo se quedó maravillada. Era lo que buscaba. Se quedó impactada ante tanta belleza. Y inmediatamente le dijo a su padre que sí, que ella sí se casaría con esos dos hombres tan blancos. Su padre le dijo que un hombre ya era bastante difícil, y dos. Y ella, encaprichada nuevamente, dijo, o es con los dos o es con ninguno. Cuentan que la boda se celebró y cuando se la llevaron a su comunidad, ella en el camino blanco, blanco, ella iba atrás de ellos. Y cada vez se acercaban más al inmenso mar helado. Casi cuando estaban a punto de llegar, los hombres se quitaron y se comenzaron a quitar su piel, su ropa. Y ahí se dio cuenta que no se había casado con dos hombres, sino que se había casado con dos osos polares. Cuando llegaron al mar, uno de ellos dio un gran zarpazo sobre el mar helado y se abrió y se sumergió a la profundidad del mar. El segundo hizo lo mismo, no sin antes jalar a aquella mujer joven. La tomó y la sumergió al helado mar profundo. Ninguna mujer ni ningún hombre sobreviviría a ese frío. Y mientras más la sumergía, más se le iba quitando su piel de mujer, hasta convertirse en un blanco y tenue esqueleto. La mujer aprendió el lenguaje de las profundidades, aprendió a hablar con las ballenas y con los peces. Y a veces emergía para ver las estrellas, para ver los amaneceres y los atardeceres. Aprendió muchas cosas, porque cuando uno está hasta el fondo del mar y en el fondo de una misma, aprende ese lenguaje. Y una tarde que un pescador había salido a atrapar peces, la atrapó entre su red. El pescador pensó que había atrapado un enorme pez y que se daría un festín, pero cuando comenzó a jalar su red, se dio cuenta con un gran susto que eso era un esqueleto. Quiso aventarlo nuevamente al mar, pero la mujer esqueleto se aferró a la red y no tuvo de otra el pescador que llevársela a su iglú. Ya más tarde la iba a desenredar. Y en la noche, mientras estaban en el iglú, con aquella lámpara que iluminaba un poco, el hombre vio el costal de huesos y sintió una enorme compasión, una enorme ternura, y decidió desenredarla. Y no solo eso, acomodar el esqueleto como si fuese un cuerpo. Y su tarea fue tan ardua que le dio sueño y se quedó dormido. La mujer esqueleto solo lo miraba fijamente, sin hacer ningún ruido, porque no fuese que lo fuera a despertar y se asustaría y la arrojaría de nuevo al mar. Y mientras lo miraba dormir, de pronto el hombre se le escurrió una lágrima por la mejilla. Sí, porque cuando los hombres duermen, a veces sueñan. Y no siempre sueñan cosas felices, sino a veces sueñan cosas tristes. Aquella mujer sintió una gran curiosidad por la lágrima, se le acercó y de pronto le dio sed. Y comenzó a beber de la lágrima y bebió y bebió y bebió hasta saciar toda su sed. Y ahí, en ese silencio, lo único que se alcanzaba a escuchar era un pum, 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 el corazón del hombre. Ella, ya que había saciado su sed, sintió curiosidad por ese corazón
e introdujo su mano con gran ternura y se lo sacó. Y con ese corazón y con ese canto que ahora había aprendido, comenzó a pedir cosas. Sí, con el corazón de pronto pidió que le saliera carne otra vez para poder volver a sentir el mundo. Y cantando pidió que le salieran ojos para ver más allá de las cosas. Y cantando pidió tener una hermosa nariz que oliera las flores y todo lo que floreciera. Y cantando pidió que le saliera una boca que probara el mundo. Y cantando pidió que le naciera la hendidura de la entrepierna. Y cantando pidió todo lo que una mujer necesita para estar viva. Y cuando al fin terminó, regresó el corazón a su lugar. Y entonces el hombre despertó. Pero ustedes pensarían que tal vez se asustó de ver a una extraña. Pero cuando alguien ha compartido el corazón, no se extraña del otro. Y al contrario, se reconocieron uno en el otro, una en la otra. Y allí comenzaron una gran conversación para unir sus vidas para siempre. Cuentan que vivieron juntos, que se mudaron de lugar y que nunca les faltó alimento porque el mar reconoce a los suyos. Cuentan las mujeres inuí que este cuento es verdad. Y yo quiero pensar que lo es. Y bueno, ahora nos va a tocar recibir a uno de mis profesores que más cariño le tengo, porque es mi maestro de narración oral. Yo llevo 10 años en la narración oral y él me cambió la vida. Y con un gran aplauso reciban al maestro Armando Trejo. Pues para Cuentos y Manzanas, que así se titula esta presentación, dicen, ¿y para Cuentos y Manzanas? ¿Y qué tienen que ver las manzanas con los cuentos? Pues mucho, porque aparecen muchas manzanas en muchísimos cuentos. Pero el título no tiene que ver con los cuentos, tiene que ver con mi pasado, con mi identidad. Yo soy de Zacatlán de las Manzanas, de la Sierra Norte del estado de Puebla. Y cuando yo era pequeño, hace muchos, pero muchísimos años, escuché una vez saliendo de misa de las 5 de la mañana con mi tía Gumercinda, que ahí en el atrio de la iglesia, cuando estaba eso cubierto de neblina, porque Zacatlán está en la sierra, y a esas horas del verano, cuando íbamos a misa con la tía Gumercinda, escuché que alguien decía, para chismes y campanas, Zacatlán de las Manzanas. Y entonces yo me enojé muchísimo porque ese dicho vejatorio o insultante de un pueblo tan bonito y de unos habitantes nativos como somos los zacatecos de Zacatlán, pues le dije a mi tía, oiga tía, ¿y por qué esta gente dice que para chismes y campanas Zacatlán de las Manzanas? Además no distinguimos quién lo decía porque les digo que estaba absolutamente nublado. Entonces mi tía dijo, pues seguro será alguien de Chignahuapan, que es el pueblo vecino, un pueblo vecino de la Sierra Norte de Puebla, que por supuesto no es tan bonito como Zacatlán, porque si hay un pueblo bonito, además de Cuetzalan, que es más conocido, es Zacatlán de las Manzanas, y hay testigos aquí. Y ese día mi tía, cuando yo le pregunté, ¿y por qué dicen ese dicho los de Chignahuapan? Y pues obvio, por envidiosos. Porque su pueblo pues hay ajolotes, porque hay un lago. Bueno, dicen que es un lago, pero es una charca. Y hay ajolotes y hacen esferas. Y en Zacatlán, que es un pueblo mágico, lleno de muchísimas cosas, además de sus nativos, pues eso me dolió cuando escuché lo de para chismes y campanas, Zacatlán de las Manzanas. Le dije, tía, ¿y los de Chignahuapan tienen su dicho? Y me dijo, claro que sí, para chismes y mitotes, Chignahuapan ajolotes. Y ya me quedé conforme. Y cuento esto porque cuando éramos pequeños, además de mi tía Gumercina, yo iba mucho con mi abuela, a acompañarla las tardes allá en el pueblo, a ayudarle a hacer sus bolas de estambre, de hilaza, porque ella hacía ganchillo. Iba jalando la hilaza que yo le sostenía
¿Se acuerdan? Que la hilaza la ponían así en las manos y ella jalaba el hilo y hacía sus madejas. Pero conforme jalaba el hilo, iba contándome historias. Y bien, muchos dicen, yo cuento porque mi abuela me contaba. No, yo cuento porque hice un curso de narración oral hace 36 años. Pero esto también me evocó esas historias de las abuelas, de los viejos, de las personas mayores que tienen también una cultura oral. Y de ahí que ayer, además de ser la función de cuentos donde se contaron más cuentos de la literatura, hoy queríamos hacer precisamente un homenaje a los cuentos de la tradición oral, a los cuentos de los cuenteros de la tribu, de los juglares, de los chamanes, de los fabuladores y hasta las historias de nuestras abuelas. Porque antes de la literatura, antes de la escritura, primero fue lo oral, lo que se contó. Y no se contaban precisamente historias, se contaba todo lo que tenía que ver con preservar la memoria de los pueblos, de esos pueblos primitivos que tenían que darle solidez a su propia identidad. Y después ya nacen los cuentos, las tradiciones, las historias, la ficción y todos estos cuentos que tuvieron que explicar el porqué de las cosas. No solo preservar la historia oral, sino de una manera y desde la fabulación, por qué los conejos tienen las orejas largas, por qué hace erupción un volcán o por qué hay un eclipse. Y además de los cuentos y de lo que mi abuela me contaba, también me decían los dichos y los refranes, que era otra manera, como las fábulas, de enseñar. Aunque la fábula con la moraleja lo que quería hacer es más moralizar, aleccionar, por eso tenía esta parte de la moraleja. Esto no quiere decir que fuera malo, porque no había escuelas y una manera de enseñar y enseñar moral era a través de estas. Y nosotros la seguimos contando ya sin la moraleja, porque en sí mismo no hay cuento inocente, todos los cuentos dicen algo y ahora sí con la libertad de que cada quien elija de esa historia que te cambia. Como dice Jan, que nuestro taller le cambió la vida, porque de alguna manera contar y expresarnos es nombrarnos. Y yo quiero preguntarles, porque el cuento que voy a contar, que es un cuento de la tradición oral, sobre estos refranes. Uno que me decía mi tía Gumercinda era: no cambies camino real por vereda, que aplica mucho aquí en la Ciudad de México. Entre otros, ¿ustedes saben alguno? Rapidito y de buen modo. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Díganlo sin pena. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Exacto, del plato a la boca se cae la boca. Y así, pues, todos estos dichos de alguna manera eran para conducir nuestras conductas, para decir que podíamos, o eran recomendaciones. Uno que me gusta mucho, que mi tía Gumita decía: el que nace pa' corriente, ni aunque lo saquen del río. ¿O no? Bien, pues voy a contar un cuento de la tradición oral. Fíjense, y quiero decirles cómo no solo las personas que contaron historias de manera natural, como los abuelos, los tíos, sino cómo también a mí influyó a partir o a través de la televisión los cuenteros ilustrados, como fue Juan José Arreola en su programa de televisión, Ricardo Garibay, Sofía Álvarez o Heraclio Cepeda, que eran personas ilustradas, pero que también tenían un gran dominio de la palabra, de las historias, de los cuentos y de la conversación, pero ya como personajes ilustrados. Y los que no eran ilustrados no dejaban de ser sabios, porque hay eso que les reitero, una cultura oral. Es agua. Y este es un cuento de tradición oral, que tiene que ver con lo de los dichos. Había una vez hace mucho, pero muchísimo tiempo, dos compadritos, uno rico
y uno pobre. Los dos compadritos vivían en un pequeño pueblo al lado de un gran bosque. Los dos compadritos eran muy amigos y los dos compadritos tenían el mismo oficio. Eran leñadores. Los dos compadritos que eran muy amigos, era un compadrito rico, muy pero muy rico, y un compadrito pobre, muy pero muy pobre. Y aunque los dos eran leñadores, el compadre rico no solía salir todos los días a buscar su leña. El compadrito pobre, que era muy pobre, sí tenía que salir necesariamente a buscar la comida y la leña para su familia. Y una mañana el compadrito pobre salió como todos los días con su pobre burrito, un único y pobre burrito, y se internó en el bosque. Pero aquel compadrito pobre, que era muy, pero muy pobre, ese día, mejor dicho, se dio un permiso. Y dijo, antes de empezar a recoger la leña y las ramas y demás, porque era ecologista, no llevaba ni machete de lo pobre que era, dijo, pues hoy me voy a dar un gusto, me voy a sentar un poco a contemplar el bosque, la naturaleza, los cervatillos, las ardillas y todos los animalillos del bosque. Y sí, ató su pobre burrito al tronco de un árbol y él se sentó a la sombra de aquel árbol. Y estaba tan plácidamente, como observando, apreciando la naturaleza, la floresta, que se quedó dormido, profundamente dormido, pero tan dormido que ni cuenta se dio que le cayó la mañana, le cayó la tarde y le cayó la noche. Ya entrada la noche, el pobre burrito que estaba ahí despierto, pobrecito, parado y despierto, de una patadilla lo despertó. Y el compadre pobre quedó desconcertado, porque se vio ahí en medio de la noche con su pobre burrito que todavía estaba atado al tronco del árbol. Pero el compadre pobre era pobre, pero no era burro, como el burro. El compadre pobre era pobre, pero muy listo. Y pensó que no era conveniente volver al pueblo porque de noche se podía perder. Y como ustedes saben, lo recomendable es, si te pierdes, mejor te esperas ahí a que te encuentren. Si te buscan, porque si no te buscan, pues te esperas a que amanezca. Y el compadre pobre dijo, pues ¿ahora qué hago? Tendré que esperar a que amanezca. Pero sabio también de que no le fuera a pasar nada esa noche por los animales peligrosos y nocturnos, decidió treparse a una rama de aquel árbol. El burro se quedó atado abajo y él se trepó pues a una rama, la más alta que pudo. Pero también el compadre pobre, pobrecillo, pues había dormido todo el día, pues estaba ahí como con insomnio, eso que se sufre ahora tanto, pero bueno, estaba ahí y bueno, ¿qué podía hacer? Observar la noche, que no se veía mucho, pero empezó a ver esas pequeñas lucecitas que pasan así como volando, que eran unas luciérnagas, por supuesto. Pero de pronto se dio cuenta que una de esas luces no volaba, sino que estaba ya fija en el fondo, en lo profundo del bosque. Y dijo, eso no es una luciérnaga, puede ser que haya una casa. Así que ubicó dónde estaba esa luz, se bajó del árbol, desató al burro y se fue encaminando ahí más o menos ubicado, orientado hacia donde había aparecido esa luz intensa que brillaba. Y caminó y caminó y caminó y caminó un poco también ahí alumbrado por la luz de la luna con su burrito, no crean que el burrito lo había dejado en el árbol, no, lo traía. Pero cuando se acercaba, la luz brillaba con más intensidad. Pero además también escuchaba cierta algarabía, como de fandango, de fiesta, algo, y se alegró porque dijo, pues si hay fiesta, pues de pronto pues me ayudan a pasar la noche por ahí y yo puedo salvarme hasta que amanezca. Y se acercó, y sí, ahí, en medio del bosque, encontró una pequeña casita de la que salía aquella luz y aquella algarabía. Y él pues dijo, qué bueno, con su burrito. Y se acercó, se asomó por una ventana y lo que vio ahí, en medio del salón de aquella pequeña casita, ¿qué pudo ver en ese sitio?
en medio de la noche, en medio del bosque, en una casita y en un cuento. ¿Brujas? Por supuesto que sí. Brujas, un grupo de brujas que bailaban y cantaban en torno a un caldero diciendo: lunes y martes y miércoles 3. Lunes y martes y miércoles 3. Lunes y martes y miércoles 3. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Pensó el compadrito pobre, pero no por los ojos rojos que echaban chispas, esos pelos asquerosos que asomaban por sus narices y esas narices puntiagudas, sino por lo horrible que cantaban. Y no dejaban de cantar en torno al caldero: lunes y martes y miércoles 3, lunes y martes y miércoles 3. Y el compadrito pobre ató a su burrito a la ventana, se metió por la ventana, se escondió detrás de una cortina, y cuando las brujas cantaban horriblemente: lunes y martes y miércoles 3, lunes y martes y miércoles 3, el compadrito pobre dijo detrás de la cortina: jueves y viernes y sábado 6. Las brujas se quedaron petrificadas. Se miraron unas a otras con esos ojos rojos que echan chispas, esos pelos asquerosos que asomaban por sus orejas, y preguntaron: ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido? Y el compadre pobre salió detrás de la cortina y dijo: he sido yo. Y las brujas lo miraron fijamente con los ojos y le dijeron: gracias, señor, muchas gracias. Se ve que usted se sabe nuestra canción más mejor, porque así decían las brujas. Y el compadrito dijo: claro que sí, yo me sé más mejor la canción. Ustedes seguro que ya están hartas. Sí, estamos hartas de lunes y martes y miércoles 3. Y el compadrito pobre, que era pobre pero también muy generoso y participativo, dijo: pues yo les enseño la segunda parte. Así que puso a todas esas brujas bailando en torno al caldero, cantando: lunes y martes y miércoles 3, jueves y viernes y sábado 6. Y las brujas, que eran muy inteligentes y muy participativas, porque que fueran feas no te quiere decir que fueran tal, ¿no? Entonces puso a todas a cantar: lunes y martes y miércoles 3. Ay, bien participativas eran ellas, tenían voz y entusiasmo. Lunes y martes y miércoles 3, jueves y viernes y sábado 6. Lunes y martes y miércoles 3, jueves y viernes y sábado 6. Uy, las brujas estaban entusiasmadas y contentísimas, porque ya estaban hartas de solo lunes y martes y miércoles 3. Y ahora el compadrito: jueves, viernes, sábado 6, pues ya. Y toda la noche se la pasaron cantando y bailando todos los ritmos, todos en son, en arrimadita, en banda, en reggaetón, todo: lunes, martes, miércoles 3, jueves, viernes, sábado 6, como la Shakira, así moviendo la cadera, y como martes, miércoles 3, toda la noche. A la mañana siguiente, las brujas, que eran muy generosas y agradecidas, llenaron el pobre y único burrito del compadrito de regalos, y lo encaminaron, ellas mismas lo encaminaron hasta la mismitita entrada del pueblo. Y ahí llegó el compadrito pobre con su pobre burrito lleno de regalos. Y cuando llegó a su casa, ¿quién creen que lo estaba esperando? El compadre rico. A ver, ustedes se ausentan de su casa una noche, al otro día vuelven y se encuentran al compadre en su casa. La comadrita pobre era virtuosa y decente. No, ¿qué va a hacer el compadrito rico en casa ajena? No, estaba su esposa angustiada, ahí muy abatida con sus hijos, diciendo: pero marido mío, ¿dónde has estado? ¿Dónde te habías metido? Y el compadrito pobre le dijo: ay, mujer, fíjate que ayer, pues ya sabes, fui a buscar la leña, pero dije: me voy a dar un tiempo, voy a estar contemplativo con la naturaleza, pero me quedé dormido, me cayó la mañana, me cayó la tarde, me cayó la noche, me tuve que subir a un árbol, y cuando estaba en el árbol vi en el fondo una pequeña lucecita, pero me bajé, la busqué, la seguí y encontré una casita con un montón de brujas que cantaban horriblemente: lunes, martes, miércoles 3, y yo les enseñé jueves, viernes, sábado 6, y me llenaron con todos estos regalos. Y la comadrita pobre, que era
pobre pero muy generosa, le dijo, ay, bueno, pues habrá que compartirlos con los vecinos, con los amigos y hasta con el compadre rico. Y ahí va la comadrita rica, digo, la pobre, a ver a su compadre rico. Y le dio alguno de los regalos, pero el compadre rico dijo, oiga, comadre, ¿y usted de dónde sacó todo esto? Y la comadrita, que le cuenta toda la historia. Fíjate, compadre, que ayer mi marido, que se va con la niña como todos los días, pero se fue al bosque y que se puso contemplativo y que le habló y que la naturaleza y que se sube al árbol porque se le había hecho de noche, se bajó del árbol, que caminó, que buscó la casita, que una fruta que cantaba en una mar de miércoles. No tenía capacidad de síntesis y le contó toda la historia, toda, absolutamente toda la historia. Claro, el compadrito pobre con todas esas señas dijo, pues yo voy mañana. Y sí, el compadre rico al otro día con 10 burros y 2 mulas, y de tarde, porque no iba a ir temprano, sí sabía que eso era de noche, se internó en el bosque. Y ya con las señas que le había dado la comadrita, y más o menos la vereda, el sendero que había hecho el compadrito pobre el día anterior, pues llegó al árbol, ubicó con sus 10 burros, sus 2 mulas, y se internó en el bosque. Y cada vez que se acercaba a esa luz que brillaba con más intensidad, escuchaba a lo lejos. Ay, sí, así, porque estaba a lo lejos. Lunes y martes y miércoles 3, jueves y viernes y sábado 6, lunes y martes y miércoles 3, jueves y viernes, y se acercaba y cada vez que llegaba se acercaba más, se escuchaba el entusiasmo de las brujas participativas, felices, contentas con sus narices puntiagudas y con pelos y los ojos que echan chispas, cantando alegremente. Lunes y martes y miércoles 3, jueves y viernes y sábado 6, lunes y martes y miércoles 3, jueves y viernes y sábado 6. Y el compadrito con sus 10 burros y las 2 mulas detrás, llegó, las ató a la ventana, vio por la ventana, se metió por la ventana, se escondió detrás de la cortina, y cuando las brujas cantaban alegremente, bueno, era otra época. No vivíamos en esta sociedad tan deteriorada. Vivían en medio de que eran brujas entusiastas. Lunes y martes y miércoles 3, jueves y viernes y sábado 6, lunes y martes y miércoles 3, jueves y viernes y sábado 6. Y el compadre rico se metió por la ventana, se escondió detrás de la cortina, y cuando ellas cantaban lunes y martes, miércoles 3, jueves, viernes, sábado 6, ella dijo, y domingo 7. Mucha risa, pues mucha risa no les dio a aquellas brujas, que se miraron con sus ojos rojos que echan chispas, que se quedaban petrificadas preguntando, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido? Y el compadre rico, orgulloso, pretencioso y majestuoso salió y dijo, he sido yo. Las brujas lo agarraron a escobazos, se quedaron con sus 10 burros y sus 2 mulas, lo echaron del bosque y le prohibieron que se volviera a aparecer por ahí. Y desde entonces se dice que cada vez que alguien se equivoca, comete un error o mete la pata, es que salió con su domingo 7. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Para finalizar esta función, porque ya nos quedan solo unos minutos, estaba reflexionando sobre los cuentos y creo fielmente que el cuento es una semilla y nosotras y nosotros somos su tierra. Para finalizar esta función les quiero contar uno de mis primeros cuentos que monté y se llama Nada. Todo mundo ha nombrado la nada.
ha contado sobre la nada. Por ejemplo, cuando nos dicen, ¿y qué sentiste? Nada. ¿Y a qué sabe? Nada. ¿Y qué viste? Nada. Y este cuento tal vez no nos diga cómo es, pero tal vez nos ayude a saber para qué sirve. Aquel día era un día muy especial. Y Mario le quería hacer un regalo a su mejor amigo Christopher, pero pensó que qué podía regalarle a alguien que ya lo tiene todo. Porque aquel amigo, Christopher, tenía muchos juguetes con que jugar, mucha comida que comer y una hermosa casa donde vivir. Christopher lo tenía todo, así que volvió a pensar, ¿qué se le puede regalar a alguien que ya lo tiene todo? Y siguió pensando, hasta que llegó a la conclusión de que nada. Sí, y así sería. Mario le regalaría nada. Pero en un mundo tan lleno, tan lleno, tan lleno, tan lleno de cosas, ¿dónde podría encontrar nada? Y en eso estaba cuando escuchó a su abuelo decir, nada, nada que ver en el televisor. Y Mario inmediatamente se acercó al televisor, cambió los canales, pero vio que había mucho, pero mucho que ver en aquel televisor. Y cuando sus primos llegaron a visitarlo, que andaban jugando por la calle, ellos entraron a su casa diciendo, nada, nada que hacer allá afuera. Mario, emocionado, inmediatamente se acercó a la ventana, pegó sus narices, pero vio que todo el mundo, hasta los perros, estaban haciendo algo. Y cuando su abuela llegó del mercado, ella entró muy enojada diciendo, nada, nada que comprar. Mario ahora sí estaba que saltaba de la felicidad, pues por fin podría comprar nada. Se puso su suéter y se marchó rumbo al mercado. Y lo recorrió pasillo por pasillo, de arriba a abajo, de un lado al otro, del principio al fin y del fin al principio. Y vaya que había cosas, no muchas, muchísimas. Lo último y lo más nuevo. Pero entre tanto, tanto, tanto que comprar, no había nada. Así es. Así que Mario, muy triste, se regresó a su casa. Se recostó en el sillón, así como lo hacemos a veces casi todas o todos. Y sin buscarlo, ¿qué creen que encontró? Nada, así es. Así que fue a buscar una caja y colocó la nada adentro. Pero pensó que su amigo se merecía algo más, mucho más. Así que fue a buscar una caja más grande, donde cupiera más nada. La envolvió y se dirigió a la casa de su amigo, que era su vecino. Y al abrirle la puerta a Christopher, este le dijo, ¡Ah! ¡Ay, Mario! ¿Es para mí? ¿No tenías que regalarme nada? A lo que él, confundido, pensó que quién se lo habría dicho. Pero mientras Christopher ya estaba abriendo aquel enorme, enorme regalo. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que al asomarse dentro de la caja, dijo, oye, Mario, aquí no hay nada. A lo que Mario le contestó, sí, nada, nada más que tú y yo. Y así ambos se unieron en un enorme abrazo, se sentaron frente a la ventana para disfrutar de todo y de nada. Bien, pues muchísimas gracias y que sepan que la oralidad, esa lejana y antigua oralidad, ahora también está en los libros y hay que aprovechar en esta gran fiesta del libro y la rosa para buscar estas historias en los libros y en la memoria y que las sigan contando, porque esto es preservar una condición humana insustituible de contar y de escucharnos. Y sobre todo, igual que la lectura, de apelar al imaginario,
Aquí solo han visto 2 personas vestidas de negro, como la propia tinta de los libros, y todo lo han tenido que co-crear e imaginar ustedes. Y eso es uno de los ejercicios que menos se está haciendo ante una sociedad audiovisual que no tiene nada de malo, o sea, es absolutamente compatible y puede coexistir con nuestra sociedad contemporánea, pero yo creo que algo que no se puede dejar de trabajar y de preservar es precisamente el contarnos y el escucharnos. Pues muchísimas gracias, gracias Jan, y gracias a ustedes por escucharnos.